empezar a grabar la clase. Y voy a apagar la cámara mejor para que me corra un poquito mejor el internet y no se me vaya a caer. Así que cualquier cosa, duda que tengan, me preguntan. Ya me pueden interrumpir, pueden escribir por el chat o por el micrófono, ¿ya? Así que ya vamos a empezar. Bueno, aquí está la segunda parte de la clase de la semana pasada y vamos a seguir viendo los demás organelos de lo que son las células, ¿ya? Entonces, primero vamos a empezar con el famoso complejo de Golgi, ¿ya? Quiero que se queden con tres cosas más importantes de este organelo, que las voy a anotar aquí, ya para que la tengan, que es vamos a agrandar esto, el empaquetamiento, la maduración y exportación de proteínas, ¿ya? Esto es lo más importante que quiero que se queden. Ya, entonces vamos a ir viendo punto por punto, explicando, ¿ya? Entonces va a estar formado por sacos aplanados que se llaman cisternas, ¿ya? Que las cisternas serían como estos, como estas cositas de acá. Y todo el conjunto de cisternas se llama dictiosomas, ¿ya? O sea, todas estas cositas juntas son los dictiosomas, ¿ya? Pero al final el organelo se llama complejo de Golgi, o organelo de Golgi también, ¿ya? Y dice que es la glicosilación final de proteínas y lípidos. ¿Qué significa que sea, o sea, que al final se glicosilan las proteínas? Que a mí me gusta imaginar como que entra una proteína así chiquitita, una proteína bebé, e ingresa al complejo de Golgi y va creciendo, va haciéndose cada vez más grande. Y después sale una proteína grande y madura, ¿ya? Del complejo. Entonces, al final eso significa como la glicosilación de proteínas y lípidos, que al final como que pasan por todo este complejo y van madurando y van haciéndose cada vez más fuertes y salen así todas las proteínas adultas, ¿ya? Entonces aquí dejé subrayado igual que es el empaquetamiento de ambos tipos de moléculas en vesículas para transportar. Una vez que las proteínas y los lípidos salen del complejo de Golgi, al final, después el complejo los va a encapsular. Igual que como, me gusta imaginar como que es como, el complejo de Golgi es como un mercado, o sea, como un Chile Express o un Starken, así como que meten a las proteínas como en cajitas, así para poder enviarlas a donde la célula o el cuerpo necesita estas proteínas. ¿Ya? También otra cosa importante es que el complejo de Golgi forma los lisosomas y vesículas de secreción. Los lisosomas lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y las vesículas de secreción se refiere a que, por ejemplo, en nuestro cuerpo tenemos igual glándulas, ¿cierto? Por ejemplo, las glándulas mamarias o glándulas endocrinas. Entonces, estas glándulas van a tener células con muchos complejos de Golgi porque necesitan secretar muchas cosas, ¿ya? Entonces van a secretar al final estas proteínas o lípidos encapsuladas, así en cajitas, y las van a lanzar hacia afuera de la célula, ¿ya? Bueno, y aquí el último punto dice formación de la pared celular primaria en células vegetales y fragmoplasto durante la división celular vegetal. O sea, básicamente es que el complejo de Golgi en las células vegetales va a participar en la división celular, ¿ya? Solo eso. Pero lo más importante que quiero que se queden es esto de aquí arribita, que es el empaquetamiento, maduración y la exportación de proteínas, ¿ya? Entonces el complejo de Golgi es nuestro correos de Chile de la célula, ¿ya? Y ahora vamos a seguir con los lisosomas. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta, por favor interrúmpanme o escriban en el chat nomás, ¿ya? Ya, entonces, ahora vamos a seguir con los lisosomas, que a mí me gusta imaginar los lisosomas como el basurero de la célula. O también como el perrito, como que se va comiendo toda la basurita así de que a veces típico los perros se comen los calcetines, la ropa interior, no sé, en especial los cachorros. Entonces los lisosomas literal van por la célula avanzando y devorándose todo lo que encuentran que es basura o que no pertenece a la célula. Entonces ahí dice, son organelos celulares que contienen enzimas que descomponen moléculas. ¿Ya? Entonces, la principal función de los lisosomas es la digestión celular, como puse aquí. Reciclaje de orgánulos y degradación de partículas extrañas. Y dice que su contenido son enzimas hidrolíticas, proteasas, nucleasas, glucosidasas y lipasas. Al final, todo lo que terminan asas son enzimas, ¿ya? Entonces, al final, los lisosomas van a contener enzimas que van a degradar todo lo que es como la basura celular, ¿ya? Bueno, y también dice que va a tener el pH más bajo que el citoplasma celular,
al final es como lo mismo que pasa como en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Que ya nosotros existimos como humano completo y tenemos nuestro estómago, ¿cierto? Y nuestro estómago tiene un pH más bajo. Estos son organelos de células eucariantes, sí, son de células eucariantes. Seguimos viendo células eucariantes, ¿ya? Hasta ahora. O sea, igual hay algunos que se comportan con las procariantes, ¿ya? Pero estos principalmente eucariantes. Ya, entonces, como les decía, es como la guatita que, los lisosomas son como la guatita de nuestro cuerpo, que van a tener un pH más bajo. Entonces, al final van a ir degradando todo lo que encuentran que sea extraño. Y van a participar en un proceso bien importante del cuerpo, que es esto que se llama fagocitosis. Esto es lo que quiero que también como que retengan en sus cabecitas, que al final la fagocitosis es cuando, no sé, hay un patógeno es como el enemigo de la célula, es una bacteria, un bicho, parásito, lo que sea, que llega aquí eh, a la fuera de la célula y la célula lo que hace es encapsularlo así, y lo ingresa hacia adentro. Y este patógeno va a llegar acá dentro de la célula y va a ser comido por los lisosomas, digamos, como que el lisosoma lo va a tomar y lo va a degradar a este patógeno. Entonces, al final los lisosomas van a estar presentes en mayor cantidad en lo que son las células del sistema inmune, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los glóbulos blancos que tienen que estar constantemente combatiendo con patógenos van a tener mayor cantidad de lisosomas para poder degradarlos en su interior, ¿ya? Entonces, lo más importante al final de los lisosomas son la basura, o sea, son el basurero de la célula y van a realizar la fagocitosis, ¿ya? Eso es como lo importante que quiero que se quede. Ahí también están producidas por el aparato de Golgi, ¿ya? Como les dije en la diapositiva anterior. Eh, ya. Ahora vamos a seguir con los peroxisomas. Ya. Que Maximiliano dice, entonces los lisosomas son quienes hacen la fagocitosis, sí. En teoría, sí, ellos son los que... O sea, al final la fagocitosis se llama como al proceso de que la célula va a encapsular a este patógeno y los lisosomas lo que van a hacer va a ser degradar. O sea, no es que los lisosomas hagan toda la fagocitosis, sino que forman parte de un proceso de la fagocitosis. ¿Ya? Y entonces vamos a seguir con los peroxisomas. Entonces dice que son organelos celulares que contienen enzimas que participan en reacciones metabólicas, como la digestión de grasas y detoxificación de sustancias. Y dice su función es prevenir el estrés oxidativo de la célula. ¿Ya? ¿Qué significa todo esto? Las peroxisomas son como parecidos a los lisosomas, pero los lisosomas como que van a degradar la basura común y corriente. Los peroxisomas se van a cargar de toda esta basura radioactiva, por ejemplo, en el mundo real, no sé, los peroxisomas son los contenedores de pilas, por ejemplo, que son tóxicas y que no podemos mezclar como con la basura normal. O las baterías y todas estas cosas radioactivas que nos hacen daño. ¿Ya? Entonces dice de que durante este proceso genera una sustancia tóxica para las células, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. ¿Qué significa esto? Que los peroxisomas cuando van a encontrar algún material, digamos ya, pongamos material radioactivo, van a llegar, van a tomar este material tóxico para la célula y lo van a convertir en peróxido de hidrógeno, que el peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada, ¿ya? Como está igual en este esquema. Entonces van a pasar a materia radioactiva a peróxido de hidrógeno y después este peróxido de hidrógeno se va a convertir en agua y oxígeno. ¿Y cuál es la gracia de esto? De que el agua y el oxígeno son cosas que para la célula no son tóxicas, que la célula puede tener ahí, puede tolerar, ¿cierto? Entonces al final esa es como la pega de los peroxisomas. Detoxicar, o sea, sí, detoxificar a la célula. ¿Ya? Y aquí dice también que tiene ciertas enzimas que rompen moléculas, como el peróxido de hidrógeno y el alcohol etílico. Los peroxisomas están súper presentes en las células del hígado, por ejemplo, porque el hígado, como saben, va a metabolizar todas las cosas malas que comemos, en especial el alcohol, ¿cierto? Entonces, al final van a haber muchos peroxisomas en las células de nuestro hígado combatiendo de que nuestro organismo se limpie de todo el alcohol que consumimos el fin de semana después del carrete. Entonces, por eso hay que agradecerle a los peroxisomas de la pega que hacen, ¿ya?
Y los peroxisomas no son producidos en el aparato de Golgi como los lisosomas. Están formados en el retículo endoplasmático o también pueden dividirse por sí mismos, ¿ya? O sea, los peroxisomas pueden dividirse en dos. Así que esa es la pega, detoxificar a la célula. Eh, y ahora vamos a seguir con las mitocondrias, que es un organelo bien complejo, la verdad. Así que intenté como simplificar y poner lo más importante que yo considero que va a ser para la OPAES. Bueno, pero la principal pega de la mitocondria va a ser la respiración celular y producir ATP. El ATP es la energía de la célula, ¿cierto? Entonces, esto es lo más importante. Producir ATP a través de la respiración celular. Esto creo que se lo queden bien grabadito ya. ¿Cuál es otra cosa importante de la mitocondria? Que tiene su propio material genético, su propio ADN. Los demás organelos no tienen su propio ADN. Bueno, a excepción de los retículos endoplasmáticos, que tienen un poquito de ARN, ¿cierto? Pero no es como el material genético completo. Las mitocondrias tienen el ADN. ¿Y esto por qué se podría explicar? Porque hay una teoría que es la teoría de la endosimbiosis que se llama, que es bien loca, porque significa de que hace miles de millones de años atrás existió una bacteria que como que ingresó a otra célula. O sea, digamos como que ya, esta célula como que se intentó comer a esta bacteria y esta bacteria como que logró sobrevivir dentro de esta célula y al final terminaron como haciendo una relación simbionte que se llama, que es como cooperan entre ellas para sobrevivir. Entonces, al final, la mitocondria es como si fuera una bacteria viviendo dentro de nuestra célula, así como palabra muy simple. Eso es lo que expone la teoría de la endosimbiosis, ¿ya? Bueno, y las mitocondrias van a participar en el ciclo de Krebs, que yo creo que igual no lo han escuchado y han visto fotos, que es una cuestión súper monstruosa, pero al fin y al cabo, el principal producto de esto es el ATP. El ATP es la moneda de energía que tiene nuestra célula. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí les puse una foto como con las partes de la mitocondria y como cuáles son los procesos que ocurren en cada lugar de la mitocondria, ¿ya? Pero al final lo más importante que quiero que recuerden es que producen ATP, son encargados de la respiración celular y tienen ADN en su interior, ¿ya? Eso por mientras. Creo que eso es todo con la mitocondria. Sí. Bueno, ahora vamos a empezar seguir con los cloroplastos, que uno tiende a pensar que es como similar a la mitocondria como en función, pero no es así, porque los cloroplastos van a realizar las ya, la fotosíntesis, ¿cierto? Pero el fin de la fotosíntesis es que ellos generen la planta genere su propio alimento, y el alimento de la planta es la glucosa, ¿cierto? Entonces al final lo que hacen los cloroplastos es toman el ATP para convertirlo en una molécula de glucosa, de azúcar. En cambio, las mitocondrias hacen el proceso inverso. Toman la glucosa y la degradan en ATP. Los cloroplastos toman el ATP para convertirlo en glucosa. Y por eso no los asocian como si fueran lo mismo, ya porque son cosas distintas. Entonces dice que ya va a convertir la energía lumínica en energía química, ¿ya? Y posee una doble membrana y ribosomas en su interior. En esto comparten similitud con las mitocondrias, ya que ambos tienen una membrana lipídica de doble membrana y ribosomas, ¿ya? Y también van a contener más ADN, los cloroplastos, igual que las mitocondrias, ¿ya? Entonces los cloroplastos van a tener dos partes importantes en su interior, que son los estromas y los tilacoides, ¿ya? Los estromas es el espacio interno que va a contener las enzimas y el ADN del cloroplasto. Es esto, toda esta cosa como ploma clarita gelatinosa que se ve aquí, eso es el estroma, ¿ya? Y los tilacoides, como está aquí escrito, son estas como pilas de monedas que están en el interior o sea, del cloroplasto, ¿ya? Entonces, y lo gracia de los tilacoides es que dentro de los tilacoides se va a encontrar la clorofila, ¿ya? Y la clorofila es el pigmento que va a captar la luz solar, ¿cierto? Para convertirla después en energía.
No todas las plantas tienen clorofila, o sea, la clorofila es lo que le da el color verde a las plantas, pero también hay plantas que tienen otro pigmento, por ejemplo, el caroteno, que está en plantas, no sé, que son naranjas o en la zanahoria, que al final cumple la misma función que la clorofila, o sea, atraer la luz para convertirla en energía química. ¿Ya? Entonces, al final, ¿cuál es la gracia de que nosotros dividamos, o sea, distingamos cuál es el estroma y cuáles son los tilacoides? Que en los tilacoides, que recuerden que sé que son estas estructuras de monedas, se van a realizar las reacciones fotodependientes, o sea, las reacciones que van a depender de la luz solar. ¿Ya? Y en los tilacoides va a estar la clorofila. ¿Ya? Y en el estroma, que es como todo este material gelatinoso que está, que no son los tilacoides, van a hacerse reacciones de fijación de carbono, que al final son las reacciones que pueden ocurrir sin luz solar. ¿Ya? Entonces, que como vemos en la fotito, como que aquí la planta capta agua y bota oxígeno, ¿cierto? Esto es la fase que requiere luz. Y en la fase que no requiere luz, que va a suceder en el estroma, en esta parte gelatinosa, va a tomar el dióxido de carbono y va a convertir su propia energía. O sea, van a salir carbohidratos, que es la glucosa. ¿Ya? Pero lo más importante de que se queden con esto, al final los cloroplastos son la forma de generar el alimento de la célula, o sea, de la planta, que la planta genere su propio alimento, y que distingan lo que son los estromas y los tilacoides, ¿ya? Y que los tilacoides suceden las reacciones que dependen de la luz y que también se encuentra la clorofila, y que en el estroma al final va a estar el material genético, o sea, el ADN, ¿cierto? Y eso, van a suceder las reacciones que no dependan de la luz. Eso es como lo más relevante de los cloroplastos, ¿ya? Igual es una célula compleja, ¿ya? Así que después para que vuelvan a igual a revisar el PPT y van a tener acceso igual a la grabación si quieren volver a revisar la explicación. Pero eso con los cloroplastos. Y ahora vamos a ir con las vacuolas. Los cloroplastos y las vacuolas recuerden que son organelos de las células vegetales, ¿cierto? De las células plantitas. Ya, entonces, ¿cuál es la gracia de las vacuolas? A mí me gusta imaginar las vacuolas como una tina llena de agua, ¿ya? Y dice de que almacena sustancias, ayuda a mantener la forma de la célula. Son como una despensa de agua y otras cosas, ¿ya? Las vacuolas van a contener agua, aquí, agua, y también van a contener otros compuestos, digamos, como minerales, bueno, ahí dice almidón, proteínas, pigmentos, muchas leceras. Vamos a poner agua más leceras, ¿cierto? Para que se acuerden. ¿Ya? Y las vacuolas pueden ocupar hasta el 80 o 90% del tamaño de la célula. Es harto, ¿cierto? Y la gracia de las vacuolas es que le van a otorgar un carácter hipertónico a la célula. ¿Qué significa esto? De que si yo tengo, eh, no sé, como, aquí dentro de la vacuola tengo muchos minerales, sales y cosas, va a hacer que el agua quiera entrar a la célula. ¿Ya? Entonces el agua siempre va a querer entrar a las células vegetales gracias a estas vacuolas. Y eso va a hacer que las células vegetales se mantengan así bien redonditas y firmes gracias a toda la cantidad de agua que va a estar ingresando constantemente a la célula. Pero no va a estallar, ¿cierto? Porque tiene la pared celular que va a estar ahí conteniendo esta agua. Pero al final esa es la gracia de las vacuolas, al final. Hacer que la célula esté así bien gordita y llenita de agua. Que al final esto se llama la presión de turgencia, como le puse aquí. ¿Ya? Pero eso, solamente acuérdense que las vacuolas son grandes bolsitas de agua dentro de las células vegetales. De agua y otros compuestos, ¿cierto? Eso es como lo más importante. Ah, y otra cosa importante que las vacuolas también van a producir la digestión celular, igual que los lisosomas, como se acuerdan, ¿cierto? Que los lisosomas van a al final degradar la basura de las células, las vacuolas también van a cumplir una función parecida. ¿Ya? Entonces van a retener agua y además pueden ocasionar la digestión celular de basurita de la célula. Eso.
Y ahora vamos con los centriolos, que esto igual lo van a volver a ver más adelante en el eje que es de mitosis y meiosis. Y los centriolos van a participar en la división celular, que también es la mitosis y meiosis, que es cuando se van a dividir las células, ¿ya? Entonces los centriolos lo que van a hacer va a ser como organizar todos los organelos de la célula para poder dividirla y que esta división de la célula sea ordenadita, ¿cierto? ¿Y cómo van a lograr esto? Gracias a los microtúbulos. O sea, gracias a poder organizar los microtúbulos. Entonces aquí tenemos los centriolos, ¿cierto? En la esquinita de la célula. Y aquí van a lanzar microtúbulos para poder organizar todos los organelos que están dentro de la célula. ¿Ya? Entonces, dice que a función de organizar microtúbulos, y esto en verdad es como lo más importante. Y están compuestos, bueno, son cilindros, como pueden ver en la foto, y están compuestos por 9 tripletes de microtúbulos. O sea, como ven aquí, son uno, 2, 3. Y eso se refiere a tripletes. Y en general, si uno cuenta, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tripletes. ¿Ya? Pero lo más importante es eso, que participan en la división celular. Eso no es lo que creo que retengan. Ya, ahora vamos a seguir con los cilios, que los cilios uno los mirará medio huevo, pero son bien importantes. Al final son como pelitos que están como en la superficie de las células. Por ejemplo, aquí tenemos una célula, ¿cierto? Aquí está el núcleo de la célula y todos los organelos que hemos estado viendo. Y los cilios van a estar aquí arribita, así como pelitos. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia de los cilios? Van a movilizar, digamos, como sustancias del cuerpo. Por ejemplo, los cilios van a estar presentes en nuestro tracto respiratorio. Nosotros tenemos cilios en todo en nuestra tráquea, en nuestros bronquios, bronquiolos. Y los cilios con este movimiento que van a hacer, así como de un lado hacia otro, van a movilizar los mocos y van a empezar a subir por nuestro tracto respiratorio y van a llegar a nuestra nariz y ahí nos sonamos y lo que nos sonamos son nuestros mocos, ¿cierto? Pero todos esos mocos tuvieron que tener todo un largo trayecto gracias al movimiento de los cilios, ¿ya? Entonces, bueno, también van a estar compuestos por microtúbulos, dice, y al final esto es lo más importante, las funciones, es darle movilidad a sustancias o células en su superficie. Esto es lo que quiero que retengan. Bueno, los cilios también van a estar presentes en las tubas uterinas cuando se hace el proceso de ovulación y se libera el óvulo. Los cilios también van a estar ahí moviéndose para movilizar este óvulo por las tubas y que caiga al útero, ¿cierto? Ya, pero esto es lo más importante. Movilidad de sustancias o células en su superficie. Eso tienen que retener. Ya, y aquí tenemos los flagelos, que esta es como una estructura como quizás más conocida gracias a los espermatozoides, que yo creo que igual todos ya han visto como unos espermatozoides así como en clase, y que tienen esta colita larga, ¿sí? Que ese es su flagelo. ¿Ya? Los flagelos van a estar más presentes en los que son las bacterias, o sea, las células procariotas, porque la única célula como nuestra del humano que tiene flagelo es el espermatozoide. ¿Ya? Y dice que la función principal es otorgar la movilidad a la célula en un medio, o sea, en cualquier medio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la Escherichia coli que puse acá, que es una bacteria que nos causa diarrea, va a tener flagelos también, igual que la espermatozoide. Ahora, la diferencia es que en las bacterias los flagelos pueden, no sé, la bacteria puede tener solo un flagelo, igual que el espermatozoide, o puede tener múltiples flagelos, así como muchos, ¿ya? Pero eso, lo más importante es esto, que los flagelos otorgan movilidad. Y aquí les puse la diferencia como entre el movimiento de los cilios y los flagelos, que los flagelos como que giran como la hélice de un helicóptero. Dice que tienen un movimiento helicoidal. O sea, giran así, como un helicóptero. Así. Y en cambio los cilios dice movimiento de adelante y atrás. O sea, se mueven así. Shum, shum, así. ¿Ya? Pero eso es lo importante. Otorga la movilidad a la célula. Eso es lo importante que retengan. Ya. Eso fue toda la como
organelos que teníamos que ver, igual es harta información, así que si tienen dudas, pueden hacerlas. Y ahora vamos a pasar a la parte de práctica, van a hacer preguntas tipo PAES del contenido que recién vimos, ¿ya? Así que les voy a dar, bueno, les voy a ir proyectando y les voy a dar un par de minutos para que las lean y intenten contestarlas ya. Y después de estos dos, bueno, si quieren pueden igual, sería ideal que le pusieran sus respuestas en el chat y para ir comparando entre ustedes ya. Así que yo voy a tomar el tiempo como cada 2 minutos para que tengan, para resolver las preguntas y después las vamos a revisar entre todos ya. Así que estas como, son 4 preguntas ya, así que esta sería como la primera. Así que voy a poner el cronómetro. Bueno, si tienen dudas me escriben también en el chat o me preguntan por el micrófono. Así que voy a poner 2 minutos de tiempo para que ustedes las contesten y ahí las revisamos, ¿ya? Así que desde ahora ya. Profe, Sí, dime. esa pregunta fue la mostraron en la clase anterior. Sí. Ah, ya. Ya entonces la vamos a revisar al tiro. Perdón, es que me di cuenta recién. Es que igual estaba buena. Ya, pero al menos ahí alguien me contestó que la A, y ahí sí es verdad. Bueno, supongo que ya la habrán analizado, de que la trampa de esta pregunta es como que dice que es afirmar inequívocamente que sea una célula eucariote vegetal, ¿cierto? Y la único organelo como que nos puede, o sea, de los dos organelos que nos pueden asegurar que es una célula vegetal es la presencia de la pared celular, ¿cierto? Y la de la vacuola. Entonces, por eso sería la A. Y por eso podríamos descartar las demás. Porque la B dice ausencia de núcleo, no, pues si eucarionte vegetal va a tener núcleo, ¿cierto? Entonces la B no podría ser. La C pasa lo mismo, ausencia de núcleo, no. Y la última podría ser, pero no, estas estructuras como que no nos dicen que sea una eucariote vegetal, ¿cierto? Entonces, por eso sería la A. Ya que bueno que me avisaron que ya la vieron, pero igual no está de más volver a repasarla. Esta no sé si la han visto igual, si alguien me puede confirmar si la han visto. Esa no la vimos en la clase pasada. Ah, ya. Ya, entonces ahora sí. Ahora sí les voy a dar 2 minutitos para que las lean y la hagan, ¿ya? Y ahí pueden mandar sus respuestas por el chat. Ya, así que ahora, desde ahora ya son los 2 minutos.
Ya pasaron 2 minutitos, así de rápido, así que ahora vamos a leer la pregunta detenidamente y la vamos a analizar cada alternativa, ¿ya? Entonces dice, en una investigación se determinó la cantidad relativa de mitocondrias, núcleos y lisosomas, ¿ya? La cantidad, dice, presentes en dos tipos de células, de un mamífero, ambos sincronizados en la misma etapa del ciclo, ¿ya? Dice, así que el gráfico muestra los datos obtenidos. Entonces aquí tenemos, en este eje es la cantidad, ¿cierto? Y aquí abajo los tipos de organelos, que es mitocondrias, núcleos y lisosomas, y de célula uno y célula 2. Entonces primero vamos a analizar el gráfico antes de leer la pregunta, ¿ya? Bueno, podemos decir que la célula uno va a tener más cantidad de mitocondrias. ¿Ya? ¿Y qué significa que una célula tenga más mitocondrias? ¿Qué me puede decir la función principal de las mitocondrias? Que hace mucho TP. Sí, la energía. Entonces, una célula que tenga muchas mitocondrias, sí, de respiración celular, van a hacer mucho ATP en base a la respiración celular. Entonces, la célula uno va a generar mucha energía, ¿ya? Bueno, aquí dice los núcleos, que la célula uno tiene más núcleos que la célula 2. Y dice lisosomas, las células 2 tienen muchos lisosomas. ¿Ya? ¿Y qué me puede decir la función principal de los lisosomas? Yo les puse los puntitos para que Desintoxican la se... célula. ¿Cómo? Desintoxican la célula. Sí. Entonces van a cargar de la limpieza, ¿cierto? La de detoxificación. Ya, entonces ahí ya tenemos como un análisis bien rápido como del gráfico. Ya, y la pregunta dice al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones es una deducción correcta sustentada por la información del gráfico? Entonces vamos a ir una por una, descartando ya. Cuando no sepan la respuesta de una pregunta, tiran dos opciones. O la tiran al azar y por pura suerte le pueden achuntarle, o analizar, o sea, ir por descarte. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo del descarte. Ya, dice, la célula 2 podría ser un glóbulo rojo. Entonces vamos a analizar. La célula 2 tiene pocas mitocondrias, ¿cierto? Tiene pocos núcleos y tiene muchos lisosomas. ¿Podría ser un glóbulo rojo la célula 2? ¿Qué opinan? Pueden poner en el chat igual si no, sí. Pero los glóbulos rojos, o sea, creo que no tienen núcleo. O sea, o sí Sí, tienen. eso, esa era la trampa. Los glóbulos rojos no tienen núcleo, entonces no podrían ser ninguna de estas células. Ya, no se les vaya a olvidar, los glóbulos rojos no tienen núcleo. Entonces la A descarta, no podría ser. Ya vamos con la alternativa B. Dice, la célula uno podría ser una célula muscular. Ya, entonces la célula uno dice que tiene muchas mitocondrias, núcleos más o menos, y lisosomas no tiene casi nada. ¿Qué opinan de la B? ¿La célula uno podría ser una célula muscular según la información que nos entregan? Me pueden decir sí o no, pueden ponerlo en el chat. ¿Qué opinan de la B? O si no saben, también pueden decir, pueden ser honestos también. Alguno que se atreva. Ya, Maximiliano, estás en lo correcto. Efectivamente, de esta pregunta la B es la alternativa correcta. Igual vamos a analizar el resto, ¿ya? Entonces, ¿por qué podría ser una célula muscular? Porque tiene muchas mitocondrias. ¿Y qué necesita el músculo? Energía. Entonces, por eso esa aseveración es correcta. No sé si a alguno le queda alguna duda. Bueno, vamos a descartar igual el resto, ¿ya? Entonces, la alternativa C dice las células uno y 2 provenían del mismo tejido. Esto no es como, no es lo que ya sabemos que no es la correcta, ¿cierto? Pero es porque tienen distinto porcentaje o cantidad de organelos, ¿cierto? Y dice que están en la misma etapa del ciclo. Entonces, si están en la misma etapa del ciclo, si son células de un mismo tejido, deberían ser iguales o casi iguales.
Y estas células evidentemente tienen funciones distintas, ¿ya? Entonces por eso la C no podría ser. Y la D dice, la célula uno tendría más desarrollado el complejo de Golgi que la 2. Esto no está del todo correcto tampoco, porque como vemos al final la célula uno tiene muchas o sea, la célula sí, la célula uno tiene muchas mitocondrias y la más correcta sería que es la B, que es la célula muscular. Y diríamos que quizá, así como especulando, la célula 2 podría tener más complejo de Golgi que la uno por el hecho de que tiene más lisosomas. ¿Y de dónde salen los lisosomas? Del complejo de Golgi. ¿Ya? Entonces, por eso no es correcta la... No sé si a alguno le quedó alguna duda con esta pregunta, que igual es como bien compleja, porque igual requiere harto análisis, ¿ya? Pero si se fijan, si van detalladamente leyendo una por una con harto cuidado, igual uno puede llegar a la alternativa correcta. Así que si es que nadie tiene dudas, vamos a seguir con la eh, siguiente pregunta. Bueno, si tienen dudas, también siempre puedo volver a la pregunta anterior, ¿ya? Esta no sé si la vieron la clase pasada, si alguien me puede decir. No, que yo recuerde, creo que no. Ya. Entonces, también lo mismo, voy a tomar el tiempo con 2 minutitos para que la hagan, que será el ensayo. Ya, bacán, entonces lo vamos a revisar acá. Voy a poner 2 minutos desde ahora ya. Ya, ya pasaron los 2 minutos. Entonces vamos a leer la pregunta. Dice, si a la célula eucarionte se le inyecta un marcador químico, ¿ya? El cual se une exclusivamente al ADN. Esto es importante, muy importante. ¿En cuál de las siguientes estructuras celulares debería verificarse la presencia de dicho marcador? ¿Ya? Entonces, un marcador que se une al ADN. Entonces, al final hay que ver cuál de estos organelos tiene ADN, ¿cierto? Porque si tiene ADN, el marcador se va a unir. Entonces, de las estructuras que hemos visto, ¿cuáles tienen ADN? ¿Quién me puede decir? Las mitocondrias. Sí, las mitocondrias. ¿Qué otro organelo tiene ADN que hayamos visto? El núcleo, sí. Y falta una, que está en las plantitas, los cloroplastos, sí. Entonces, teniendo esta información, es fácil, al final podemos llegar y descartar, ¿cierto? La membrana plasmática no tiene ADN, entonces se va. En la pared celular tampoco tenemos ADN, entonces no.
En las mitocondrias sí tenemos ADN, uy, entonces es la C. El retículo endoplasmático, acuérdense que tenemos ARN, que no es el ADN, ¿cierto? Entonces tampoco podría ser la D. Y la E es los lisosomas no tienen ADN. Entonces tampoco sería. Y por eso sería la C. Esta estaba más rapidita de hacer. Al final todo va en leer bien la pregunta. Ya, y esta es la última pregunta que les tengo, así que ojalá no la hayan visto. Así que también les voy a dar 2 minutitos para que la hagan, ¿ya? Desde ahora ya. Ya. Ya pasaron los 2 minutitos, así que vamos a revisar esta última pregunta. Dice, considerando la relación entre estructura y función celular, ¿cuál de los siguientes tipos de células podría utilizarse como un modelo apropiado para el estudio del funcionamiento de los lisosomas? Entonces, si nos recordamos, los lisosomas se van a encargar de la detoxificación, que es la limpieza de la célula, ¿cierto? Y también hay otra función importante que les dije que cumplían los lisosomas respecto a los patógenos, que participaban en un proceso importante. No sé si alguien podría decirme en qué proceso importante también participaban los lisosomas. La fagocitosis. Sí, muy bien. Entonces, ya con esta información podemos empezar a descartar las alternativas. Los glóbulos rojos tendrán tantos lisosomas si al final la función de los glóbulos, ¿algunos saben la función de los glóbulos rojos? Que se acuerde, me puede decir. Ya, la función de los glóbulos rojos, claro, lo que hacen los glóbulos rojos es transportar el oxígeno en la sangre. Entonces, no necesitan lisosomas, ¿cierto? Como que nada que ver. Entonces, se descarta. Las neuronas motoras, lo que hacen las neuronas al final es transmitir impulsos nerviosos, ¿cierto? Y los lisosomas no podrían estar cumpliendo ninguna función en lo que es la transmisión de impulsos nerviosos, ¿cierto? Entonces, no. Si al final la función de los lisosomas es limpiar a la célula. Células musculares contráctiles tampoco, ¿cierto? Lo lógico que tendrían las células musculares, como vimos en la pregunta anterior, son que tengan muchas mitocondrias. Células pancreáticas glandulares, ¿alguno me podría decir como qué organelo tendría como en mucha cantidad una célula que participe en glándulas que tenga que
expulsar cosas de su ser. El aparato de Golgi. Sí, muy bien. Entonces tendrían muchos aparatos de Golgi, ¿cierto? Las células grandes, que sean de cualquier tipo glandular. Entonces tampoco necesitan lisosomas. Entonces también se va a descartar. Entonces por descarte, bien, llegamos a que la correcta sería la E. Glóbulos blancos fagocitarios. ¿Y esto por qué razón? Porque como son los glóbulos blancos, son los guerreros de nuestro cuerpo. Entonces, al tener que compartir siempre con patógenos, necesitan lisosomas para realizar la fagocitosis. Entonces, por esa razón, la correcta es la E. ¿Ya? Y eso sería. Bueno, aquí les puse para que lo revisen después. Esto es como un torpedo bueno que encontré de un libro del Pedro de Valdivia que quizás les sirva de las membranas que tiene cada organelo. Para que lo revisen después, cuando estudien, ¿ya? Pero para que lo tengan. Eso sería, no sé si alguno tiene dudas. ¿Cuál era? La E. Glóbulos blancos fagocitarios. Ya me está diciendo que clarito si alguno tiene alguna duda hasta el momento. Bueno, igual esta clase va a quedar grabada, el PPT también se los van a enviar. Así que eso, pues chiquillos, de verdad que les deseo lo mejor, lo mejor, mejor de sus éxitos. Cualquier cosa, bueno, ahí le pueden decir a la coordinadora del ramo y eso, así que, que les vaya muy bien. En la PAES contesten todas las preguntas aunque no se sepan, porque si tienen suerte igual le pueden achuntar a alguna, porque al final no se descartan por malas. Así que eso, pues ahí damos por terminada la clase si no hay dudas. Y eso, fue un gusto hacerles clase. Así que estén bien y mucho ánimo. Chao, profe. Chao, Chao, que estén profe. bien. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, profe, que le muy bien.